Chiquillos, el objetivo de hoy día de la clase no es tan compleja. De hecho, vamos simplemente a retroalimentar y aplicar los conceptos que aprendimos la semana pasada. Recordemos que la semana pasada fue una clase algo densa, porque vimos harta estadística y cosas por el estilo. No fue tanta variedad de materia, pero sí fue cantidad. Así que lo que vamos a hacer hoy día y el objetivo de la clase es poder retroalimentar estos aprendizajes y poder aplicar los conceptos aprendidos en la clase anterior. Recordemos que estamos en la unidad número 1, que es las señaléticas y simbología, para que estemos atentos y vayan también tomando apuntes, que es lo más necesario. Chiquillos, una pregunta que quizá a alguno de ustedes les molesta que les haga. Profe, ¿por qué me pregunta esto siempre lo mismo? Se lo voy a preguntar todas las veces que sea necesario, para que ustedes me respondan. ¿Qué vimos la semana pasada, chiquillos? ¿Qué Las vimos? medidas de prevención, ¿no? Medidas de prevención. Es que no me acuerdo. Deja buscar en el cuaderno. Invente, hombre. Tengo que buscar. Si no lo sabe, no lo invente. Los demás, las chiquillas ahí, mostrando el poder de sus neuronas. Normas y simbología de prevención de riesgo. Ya, ¿qué más? Ay, que se me ve la guatita. ¿Qué más, chiquillos? No me acuerdo. No me acuerdo, profe. No me acuerdo, profesor. Tengo Alzheimer. Ya sé que estoy yo, chiquillos, para recordarle, para ayudarle ahí, para que vaya caminando esa máquina, ese hámster dentro de su cerebro. Chiquillos, la semana pasada vimos principalmente este concepto, qué significa prevención y todo lo que esto significa. En este caso, habíamos visto que prevención significaba que era una medida o una disposición que se toma de una manera anticipada para poder prevenir algo que quizás se determina como algo negativo. Pero es eso, una disposición o una medida que se toma de manera anticipada para evitar un mal. En este caso, un accidente. Y vimos, aquí pasamos a la parte densa, la semana pasada, que fueron todas las estadísticas que son importantes, chiquillos, que tenemos que tener claro. Y según la Organización Internacional del Trabajo, veíamos las tasas de accidentabilidad que nos entregaba esta entidad, que veíamos que más de 250 millones de personas se accidentaban producto del trabajo directo que realizaban, y 2.300.000 personas fallecían al año por accidentes del trabajo. Eso significaba que lo veíamos en un número más reducido, que morían 5 personas por minuto. Entonces, ahora, ¿cuánto rato ha pasado de que comenzamos la clase? Ya han muerto más de 50 personas por culpa del accidente del trabajo. Entonces, es un número no menor, y en Chile tampoco hay tanto que investigar, porque abrimos simplemente un clic y nos damos cuenta que solamente el 2019 murió, o sea, ¿cuánto se llama? Se accidentaron 159.000 personas y murieron 197. Es un número menor, lógicamente, pero aún así no deja de ser, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que un compañero o que un familiar, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un primo, una prima o alguien cercano que tú estimes demasiado se accidente, ni mucho menos sea parte de la estadística de accidentes fatales. Entonces, veíamos esto, y aparte también veíamos mucha también otra estadística referente a esta tasa de accidentabilidad, que era del 2019, que era importante. Por ejemplo, cuál era el porcentaje más de accidentes que ocurrían, no sé, por ejemplo, por caídas, por cortarse, etcétera. Digamos, qué es lo que había sucedido en el año 2019 en ese sentido. También cuáles habían sido las principales enfermedades profesionales que habían sucedido en el año 2019. Lógicamente era por estimación, porque no todos los años son iguales. Veíamos ahí una tasa de estadísticas que cada año habían diferentes muertes y diferentes causas de muertes también. Pero en este caso, lo que me interesa, chiquillos, es que ustedes entiendan que sí, siguen habiendo muchos accidentes del trabajo y también siguen habiendo muchas muertes por culpa del trabajo, y eso por diferentes factores, porque la gente no toma conciencia, y porque la gente no se cuida, y todo lo que ustedes pueden apreciar, todo lo que ustedes pueden comentar también. Pero aún así es necesario el trabajo, chiquillos, porque no basta simplemente con decir, no, si hay que cuidarse, hay que hacerlo así, profe, si usted tiene razón, sí, profe, si hay que hacerlo sí o sí.
Es un tema de actitud, chiquillos, porque la gente profesional, la gente que ha estudiado, la gente que podría ser muy capaz en sus trabajos, también se accidenta. Entonces, no es un tema de solamente actitud, sino que también un tema de hacer, que es el más importante, el hacer. O sea, lo que uno cree, lo que uno estudia, hay que llevarlo por obra, si no, no tiene ningún sentido. Y también, la semana pasada, vimos conceptos claves, que fue como lo último, lo que más rápido pasamos. Por eso en esta clase de hoy día vamos a aplicar estos conceptos para que a ustedes les quede más incrustado ahí en sus mentes. ¿Cuáles conceptos vimos, chiquillos? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bienvenido, Cristóbal. ¿Se acuerdan de los conceptos que vimos, chiquillos? Chiquillas. No se acuerda ninguno. Ya. Los conceptos, chiquillos, que vimos fue accidente del trabajo. ¿Qué era un accidente del trabajo? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan los conceptos, no sé para qué les pregunto, pero igual, dígame, ¿qué es un accidente del trabajo? Ya. Chiquillos, un accidente del trabajo era toda lesión que sufría un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que éste le produjera una incapacidad o muerte. Eso era un accidente del trabajo. Es toda lesión que una persona sufre en su trabajo, ya sea a causa o con ocasión. Y veíamos qué significaba esto, a causa o con ocasión. Veíamos que a causa quería decir que la persona que estaba realizando el trabajo, al momento de accidentarse, estaba realizando labores propias, labores habituales de las cuales fue contratado. Por ejemplo, un soldador, una persona que está soldando ahí, y no sé, pues se quema o se corta cuando está cortando con el esmeril, es a causa, porque tiene una causa directa por la cual fue contratado y es obviamente parte de su trabajo. Entonces, eso es a causa. Y veíamos que con ocasión era lo contrario, era una causa indirecta. Entonces se accidentaba haciendo cosas indirectas a lo que era su trabajo y veíamos ejemplos, que en este caso una persona, por ejemplo, que va camino a hacerse un café en su trabajo, se cae de la escalera o se quema con el café, es un accidente con ocasión, porque es una necesidad que él tiene de tomarse un café o tomarse un vaso de agua. Lo mismo en el baño, es una necesidad fisiológica. Si él, no se sale del baño, o ella sale del baño y se resbala, también es un accidente del trabajo, pero en este caso con ocasión, porque no tiene que ver con la causa directa de la cual él está contratado, pero aún así es una necesidad fisionómica. Eso era con ocasión. Y también vimos, chiquillos, que era una enfermedad profesional. Y según la ley 16.744, era la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que ésta le produjera una incapacidad o muerte. O sea, una enfermedad es algo que se da durante el tiempo, chiquillos. La enfermedad profesional, a diferencia del accidente, no es algo que se da en el momento, es algo que se da con el tiempo. Y yo les enseñaba un ejemplo que yo, por ejemplo, estaba aquí escribiendo, y si escribo todos los días constantemente, 8 horas del día, los 7 días de la semana constantemente, me puede producir una enfermedad profesional que quizás podría ser la tendinitis por escribir tanto. Es un ejercicio directo de mi trabajo, pero no se da en el momento, se da en el tiempo. Quizás puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, o un año, o varios años, y eso puede ir provocando una lesión quizás en mis tendones, por tanto escribir. Lo mismo también puede suceder para otro tipo de casos. Por ejemplo, gente que trabaja en industria, que tiene que hacer constantemente el mismo movimiento con el brazo, puede sufrir alguna lesión en su brazo, en su hombro, en su codo, en su muñeca, incluso en sus dedos. Entonces, es algo que se da en el tiempo. Esa es una enfermedad profesional, no es algo que se da en el momento. Es algo que se da paulatinamente. Luego también teníamos, bueno, aquí vemos un ejemplo también que es importante mencionar, una persona que sufre trastornos por estrés también viene a ser una enfermedad profesional porque no se da en el momento. Alguien no se estresa automáticamente apenas llega a su trabajo. Es algo que se da en el tiempo, ya sea por las relaciones que tiene con los compañeros de trabajo, ya sea por la presión laboral, por el mucho trabajo, por lo que sea. Pero en este caso, el trastorno por estrés también es una enfermedad profesional, y así dentro de muchas otras. Hay un listado enorme, chiquillos, de enfermedades profesionales que se da dependiendo del caso que una persona esté trabajando, no solamente en lo que a nosotros nos respecta, que es construcción.
Bienvenida, Aileen. Un abrazo fuerte para usted. Chiquillos, también vimos que era un incidente. Veíamos que era un suceso que ocurre en el trabajo que puede o no ocasionar algún tipo de daño. Tenía el potencial de ser un accidente, pero no alcanzaba a ser un accidente. Y es lo que se conoce como también cuasi accidente o casi accidente. Ese es el incidente. Un incidente, por ejemplo, es que una persona esté caminando y de repente caiga un ladrillo de arriba, no sé, pues del piso 6, por ejemplo, y caiga un ladrillo. Y la persona pasa y le cae detrás. Eso es un incidente. No llega a ser un accidente, pero casi lo fue. Casi fue un accidente. Ese es el incidente o el cuasi accidente. ¿Este tipo de incidentes, chiquillos, puede ocasionar algún daño? Sí, puede ocasionar algún daño. No quizás como un accidente como tal, pero sí puede ocasionar daños, por ejemplo, a la propiedad. Por ejemplo, si este ladrillo que cae, no sé, encima de unas ventanas, por ejemplo, que estaban apoyados ahí, que se iban a instalar, es una pérdida. En este caso, produce un daño a la propiedad. O en este caso, por ejemplo, si el ladrillo cae y, no sé, cae en el piso y rebota quizás unos pedazos de ladrillo en la pierna de la persona, quizás no es tanto así como un accidente como tal, que le puso no sé, pues le quiebra la pierna o algo así, pero sí le golpea y viene a ser quizás una especie de daño. No llega a ser accidente como tal, pero sí llega a ser casi. Ya. Y por último, chiquillos, bueno, antes, no es el penúltimo, veíamos que era el riesgo, que era la probabilidad de que en una actividad o condición ocurriera un evento no deseado o pérdida. Y veíamos algunos ejemplos de riesgo, por ejemplo, que una persona que está cortando con un esmeril, está cortando ahí, direccionando toda la esquila incandescente a un tubo que en este caso es de gas y oxígeno que se utiliza para el oxicorte, que obviamente es altamente inflamable y explosivo. Entonces, ¿el riesgo cuál es aquí? El riesgo de explosión. También veíamos una persona, en este caso, se electrocuta, puede ser riesgo eléctrico o riesgo de electrocución. En este caso, las mismas señaléticas nos van dando también el tipo de riesgo que está asociado a diferentes trabajos o diferentes faenas. También una persona que se cae, se resbala por un pedazo de plátano, por ejemplo, o por el piso mojado, también hay un riesgo ahí. En este caso, por el piso húmedo, viene a ser caída del mismo nivel. Ese es el riesgo. Caída, caerse. Y también una persona que está ahí sin ningún elemento de protección personal, de hecho, si nos fijamos bien, entre comillas, soldador, está soldando con chala, sin ningún tipo de protección en las manos, usando unos lentes simplemente de sol, con un paño pensando que lo va a proteger de una u otra manera de la esquila, y obviamente hay proyecciones al momento que le está soldando, hay proyecciones de esquilas incandescentes que o bien les pueden quemar, que a veces viene a ser el riesgo, o le pueden saltar quizás a su rostro y le puede afectar. En este caso, el riesgo sería de proyecciones de esquila incandescentes que le puede producir una quemadura. Y por último, chiquillos, lo que vimos la semana pasada fue el peligro. ¿Qué era un peligro? Y es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos y procesos y ambientes. Y vimos algunos ejemplos de peligro, por ejemplo, en este caso, el peligro vendría siendo el piso húmedo, porque es potencialmente peligroso y que puede ocasionarme un riesgo. En este caso, el peligro vendría a ser el piso húmedo y el riesgo vendría a ser la caída del mismo nivel. Luego tenemos otro ejemplo, que es un agujero en el piso. El peligro es justamente el agujero que está ahí y el riesgo vendría a ser la caída, en este caso de distinto nivel, cuando alguien se va para abajo. Ese es el riesgo. Y el peligro obviamente es esto, que es intrínsecamente peligroso. También tenemos ejemplos de personas también. Hay personas que son potencialmente peligrosas, como un operario mal capacitado. Una persona que no está capacitada para manejar, como en este caso, una maquinaria pesada, es un peligro latente. Es una persona que puede provocar, en este caso, riesgos a las demás personas. En este caso, por ejemplo, si ese container que estaba transportando esa maquinaria pesada hubiera caído encima de una persona, hubiera muerto prácticamente. Entonces el riesgo era ahí que hubiera sufrido una persona aplastada por este caso por el container. Luego también veíamos que una persona también es potencialmente peligrosa cuando
no usa correctamente las herramientas eléctricas. En este caso vemos una imagen, una persona que está utilizando un esmeril, y esto no es lejos de la realidad, chiquillos. Hay gente que utiliza la herramienta de una manera pésima y que son potencialmente peligrosas. Si tú buscas por Google, no te estoy diciendo que lo hagas ahora ni que lo hagas porque no te lo recomiendo, pero si tú buscas por Google accidentes con esmeriles, por ejemplo, accidentes de corte por esmeril, te vas a encontrar con muchos, muchos casos, en donde la gente, obviamente, se corta un dedo, o se corta una pierna, se corta el estómago, ahí con las vísceras afuera, se corta el cuello, muchos mueren, a algunos se les revienta el disco de esmeril y te incrusta en la cabeza, y hay imágenes bastante fuertes, que sobre todo para los que son más débiles en ese sentido, no se los recomiendo que lo vean. Pero aún así hay casos, chiquillos, así como estos. Durante el transcurso del módulo, aún así vamos a conocer ese tipo de situaciones, vamos a tener que ver imágenes fuertes, vamos a tener que conocer accidentes para que veamos cuál es la realidad, chiquillos, porque es muy diferente a conocer esto, es muy diferente conocer cómo es un accidente por fuera, a presenciarlo o verlo, en este caso a través de un video, es muy distinto. Entonces, chiquillos, eso fue más o menos lo que vimos en la clase pasada. Vimos hartas cosas, lo sé, vimos muchísimo. Pero el día de hoy lo vamos a retroalimentar. El día de hoy vamos a saber qué es lo que vimos la semana pasada en el método práctico. Así que les recuerdo, vamos a retroalimentar eso y vamos a aplicar esos conceptos a casos reales. Antes que eso, chiquillos, antes de comenzar a retroalimentar esto, les voy a hacer algunas preguntas que son importantes que ustedes me respondan. Estoy leyendo sus comentarios por si acaso. Perdón que guarde un poco de silencio. Sí, están volando ladrillos. Bien, chiquillos. Quería hacer unas votaciones, pero en este caso creo que no me va a salir. Así que se los pregunto directamente. ¿Qué es una enfermedad profesional, chiquillos? Una vez que les dije qué es lo que era, para ustedes, quiero que me expliquen con sus palabras, no quiero que vayan al cuaderno y lo que escribían ni nada por el estilo. Quiero que ustedes me lo digan con sus palabras. ¿Qué es una enfermedad ¿Qué profesional? es una enfermedad a causa de lo que uno hace, de su trabajo? Los demás, Como por escríbanlo, ejemplo, chiquillos. como por ejemplo, si soy secretaria y tengo mucho trabajo, mucho me puedo estresar y después caer en algo más grave. Bien, ya, bien. ¿Qué otro ejemplo, chiquillos? Le pregunto al resto, porque muy bien contestó. Ya. ¿Qué otra enfermedad Profesor, profesional puede ocurrir? Diga, Juan. una enfermedad profesional puede ser también cuando tiene mucho trabajo una gente, bueno, la gente tiene mucho trabajo y lo siguen cargando con más trabajo como explotación, que usted le dijo otro nombre que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Nanito. Bien, 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 Juan. ¿Qué más, chiquillos? El resto. ¿Qué otra enfermedad profesional puede ocurrir en el trabajo? ¿Haciendo qué, por ejemplo? Imagínense una persona trabajando, imagínense quizás a sus cercanos, sus padres o con quien vivan. El trabajo que estén haciendo ellos. ¿Qué enfermedad profesional ellos podrían desarrollar? Imagínense eso y respondan. No sé, pues, mi papá trabaja en construcción, o mi mamá trabaja, no sé, en un hospital. ¿Qué enfermedad profesional ellos podrían desarrollar haciendo el ejercicio de su trabajo? Ojo que también las enfermedades profesionales pueden ser intoxicaciones, por ejemplo, en el tiempo. En eso habíamos visto la semana pasada que hablábamos de la silicosis, por ejemplo, una persona que trabaja en la minería, si no usa su elemento de protección personal estando bajo tierra, puede estar constantemente respirando esta partícula de sílice y puede provocar la silicosis. ¿Qué otra enfermedad podríamos encontrar? Una persona, por ejemplo, que está en constante trabajo, quizás en un laboratorio, que están trabajando con mercurio, ¿podría esa persona intoxicarse con mercurio por estar en constante exposición al mercurio? ¿Qué otro ejemplo podríamos encontrar, chiquillos? Analicen las situaciones de las personas que ustedes viven más cercanos.
Pueden escribirlo o pueden decírmelo con sus palabras. ¿No tienen otro ejemplo, chiquillos? No les funciona muy bien el coco. Vamos, chiquillos, piensen, yo sé que ustedes pueden. ¿Qué otra enfermedad profesional podemos desarrollar? Ustedes, por ejemplo, piensen en ustedes. ¿Ustedes podrían desarrollar una enfermedad profesional? ¿Sí o no? Sí, pues, Sí, pues, aquí ¿Cuál? en el liceo, ¿o no? yo que me estreso. Ya, estrés, ¿sí? ¿Qué otra más? Aquí en la casa estoy estresada. Todos estamos estresados, Yarela, en la casa. El encierro nos tiene estresados. Pero bien, sí, un buen ejemplo. Escribir mucho, por ejemplo, puede provocar algún daño, incluso deformaciones en la mano, si uno no se cuida, si uno no la estira, si tú no haces ejercicio de estiramiento en los dedos, etcétera. Eso puede provocar una enfermedad profesional. La próxima semana, chiquillos, les voy a mostrar un listado más o menos completo de diferentes enfermedades profesionales que se pueden ocasionar. Sí, Ignacio, la depresión también es una enfermedad profesional, pero sí es causada directamente por tu trabajo. De hecho, del Y si mismo pienso, estrés puede producir la depresión. si Entonces, pienso como, mucho me van a salir piojos. no sé si esa es una enfermedad profesional, pero puede ser. Chiquillos, también veíamos que es un accidente del trabajo. Creo que esto es súper sencillo. ¿Qué es un accidente del trabajo, chiquillos? Como los demás, por favor, participen, chiquillos, para saber si ustedes saben, si no estoy hablando solo, estoy hablando puras tonteras. ¿Cuál fue la pregunta? Está en la pantalla, es un accidente del trabajo. Un ¿Qué es accidente un que accidente de ocurre en un trabajo? ámbito laboral, ¿o no? Algo ocurre dentro del trabajo. Ya, ¿y Pero qué puede creo que ocasionar? también si pasa, no hay un seguro de protección hacia el Pero puede afectado. ser de ida y vuelta también por Eso. ¿cómo se llama? Un accidente de trabajo al ir al trabajo. Puede ser de ida o No vuelta, solo un ¿o no? accidente en el trabajo, O Porque hay sino viceversa. accidentes. al salir, O al salir viceversa. de su trabajo hacia su casa, puede pasar un accidente y creo que la empresa se lo paga, algo así, El o seguro lo cubre. de la casa hacia el trabajo. Sí, Por chiquillos, lo hay que- una ley que es la que les nombré de antes, cuando les di la definición de enfermedad profesional. Está la ley 16.744, que en las próximas clases lo vamos a ver más a fondo, para que ustedes vayan también comprendiendo eso. Es una ley que está diseñada exclusivamente para proteger al trabajador. En este caso, como bien dicen ustedes, para los accidentes del trayecto, cuando yo salgo de mi casa, si me accidento cuando voy directamente a mi trabajo, no sé, pues, tomo la micro y me caigo, el seguro cubre ese accidente. Todos pueden hablar, chiquillos, todos pueden hablar, Benja. Es que También cuando tú deja, sales de nunca trabajo, deja hablar. cuando tú sales también de Es tu que yo nomás trabajo, puedo. vas a tu Ya casa, también cállate. se puede accidentar, también te lo cubre. También te cubre el accidente. Chiquillos, ¿qué puede provocar el accidente? Es lógico, es una pregunta lógica. ¿Qué puede producir el Grave accidente? lesión. ¿Qué más? Eh, La muerte, chiquillos, te puede matar. la muerte, po. La Sí, muerte, pues, profe. esa es la definición clara. Te puede producir una lesión o la muerte. El accidente no es simplemente aquel que quizás queda con la pata enyesada, es aquel también que muere. Entonces también es parte de la estadística del accidente del trabajo. ¿Qué es un incidente? Algo que Incidente. casi accidente. El casi Muerte, accidente. Un algo así, ejemplo. una muerte. Tiene un ejemplo. Como, Un ejemplo de casi incidente. me corté. ¿Que alguien Ya, termine electrocutado? casi se electrocutó. Casi ¿Qué me otro cae ejemplo? una tabla en la cabeza.
Bien. Casi me pego en la cabeza, por ejemplo, cuando se levantan. Casi me saco la... Ah, no, sí. mentira. Casi me pico una araña. También. O casi no llego al baño. También puede ser un incidente. También, chiquillos. Casi fue un accidente, pero no lo fue. Casi el profe Bien. me pone una anotación negativa. Casi me voy por el guate. Ni me hablé que tengo ahí la mano tiritando de escribir anotaciones negativas, así que prepárense, porque voy a llegar a puro poner anotaciones. Ya. Chiquillos, los dos conceptos que son un poco más complejos, que son como lo más difícil. ¿Qué es un riesgo? ¿Un qué? Un riesgo. Cuando uno se cae en un hoyo, Ya. Bien. No, pues eso no es un riesgo. Es un riesgo de caída. Ah, sí. Pero eso. no cuando se cae, pues cuando se puede caer, pues no. Sí, po, El riesgo antes está de en la caída. que suceda. Eso es una palabra que se determina como en el acto. No es antes o después, es el acto de por sí. Cuando sucede. Riesgo de Ah, no. electrocución. Con la Yarela Está lo determinado teníamos por- claro Cuando uno está- antes de pasar. Porque el riesgo tú lo determinas obviamente antes, pero el riesgo está. ¿Ok? El riesgo se encuentra en el lugar. Por Está eso, latente. porque puedo tener riesgo de que me pase algo. Riesgo de... Ya, pero el riesgo está en el suceso. No el que a ti te pase algo, sino que está en el suceso en sí. Por ejemplo, riesgo, como lo habíamos el riesgo de electrocutarse. ¿Qué pasa si en tu casa hay una caja de derivación que tiene los cables pelados y están energizados? Por ejemplo. ¿El riesgo cuál es? Incendio. Riesgo de Electrocutarme. Electrocutarte y quemar la Eso. casa a través de un cohete. Eso es el riesgo. El riesgo es la electrocución de por sí. No es que tú te vayas a electrocutar. El riesgo está en la electrocución. Por eso hay señaléticas que te dicen advertencia, riesgo de electrocución. No dice cuidado, riesgo que te puedas electrocutar. O riesgo de que te electrocutaste. Electrocución como tal. Ese es el riesgo. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener de riesgo, chiquillos? ¿Qué pasa si estoy trabajando en un andamio pero sin arnés de seguridad? ¿Cuál es el riesgo? Riesgo de caída. Se cae. Riesgo de caída de diferente nivel, porque no estoy en el mismo nivel, no estoy en el piso. Oh. ¿El riesgo qué puede provocar? La caída. La caída La muerte. o el accidente como tal. Todo esto va conectado, chiquillos, es como una línea de tiempo. Todo esto va Y todo conectado. eso es el riesgo. Ese es el riesgo. Ahora, por ejemplo, si yo estoy trabajando en altura, estoy utilizando, ¿ustedes conocen qué es lo que es un coleto? No está hablando de los colectivos, está hablando Yo creo que sí. Creo que sí es. Ya. Creo que sí que Se le es. llama coleto, chiquillos, ¿cómo se llama? Al bolsito que se le pone a las personas en la cintura para poder echar herramientas. Lo sabía. Es el coleto. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en altura? No sé, pues está hablando en un andamio quizás de 3 cuerpos, está hablando más de 6 metros de altura, 7 metros de altura. Estoy trabajando con ese coleto y no tengo correctamente asegurado el martillo, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo ahí? De Se que le puede caiga a caer. alguien. Exactamente. El riesgo es de golpe, de golpearse por. Ese es el riesgo. En este caso que te golpee obviamente en la cabeza. Una vez yo estaba trabajando, por ejemplo, en una empresa allá en Valparaíso, y una persona estaba trabajando en altura, estaba más o menos como a 7 metros de altura, eran unos soldadores. El tema es que están soldando una lámina de metal bastante gruesa, y en una de esas el soldador le estaba pegando con el mazo, con el martillo, estaba hablando de un combo bastante pesado, más o menos como de 10 kilos. Y el tema es que lo deja apoyado en el metal y no me van a creer, chiquillos, que se les cae el combo de 7 metros de altura y abajo había una calle. Había una calle donde transitaba personas porque era prácticamente la orilla de calle. Y menos mal que no le cayó a nadie en la cabeza, esa cuestión le cae a alguien, chiquillos, además que lo mata. De hecho, había pasado como 3 segundos después, o sea, antes, perdón, un trabajador. Estaba con su casco como correspondía, pero si le hubiera caído quizás en el hombro, le quiebra fácil la clavícula. Entonces,
Eso fue un casi accidente, un incidente, pero también había un riesgo ahí de que la persona dejó el mazo apoyado, sin dejarlo quizás en el piso, sin dejarlo en otro lado, sino que lo dejó al lado de la ventana, así directamente para que tú lo toparas y se cayera. Entonces el riesgo justamente ahí es que le golpeara a alguien, el riesgo de ser golpeado, ese es el riesgo. Eso es Ahora, ser autoestúpido. sí, sí, totalmente, pero eso le pasa a cualquiera, chiquillos. A cualquiera, a ti te puede pasar, Jaciel, a todos ustedes, porque uno ni siquiera se da cuenta de repente de la No, sí acción. sé, pero es que también tiene que pensar en los demás, pues, en el riesgo que corre eso, po. Así es. Y así que lamentablemente, Jaciel, la gente, aunque se lo digan, muchas veces no lo hacen, porque se confían, porque hay confianza de que uno lo sabe hacer bien. Y muchas veces por el apremio de apurarse, créeme, cuando tú estás apurado haciendo un trabajo que te lo están exigiendo, no estás pensando en eso, no lo pienses. Entonces esto es algo que debe quedar incrustado en los pensamientos, no algo que simplemente tú tengas. Profe, se muteó. ¿Qué es un peligro? Peligro de que alguien le caiga con ladrillo en la casa. Bueno, cuando No. uno pasa en la construcción. Profe, No, cualquier cosa puede ser peligro. Una amenaza con la que corre el peligro. Una amenaza así como que algo que sea peligroso para esa persona. No. Chiquillos, el peligro es de algo intrínsecamente que es peligroso. Por ejemplo, veamos también el ejemplo de la caja de derivación que tenía los cables pelados y energizados. Ese es el peligro. Peligro. La situación, chiquillos. Ese es el peligro. En la situación en sí. Veamos el ejemplo del agujero en el piso. Ese es el peligro, porque es potencialmente, valga la redundancia, peligroso, que puede provocarte, en este caso, te puede provocar un riesgo. El peligro. Profesor, en una cocina tiene el peligro de quemarse. Ya, eso es un riesgo. Quemarse es un riesgo. No es un peligro. Peligro viene a ser la situación. El riesgo viene a ser el resultado de la situación que te puede provocar. Vamos a ver algunos ejemplos, chiquillos, para que a ustedes les quede más claro. Caso número 1. Esperemos que ahí está. ¿Qué están viendo aquí ustedes, chiquillos, en pantalla? No está con algo que lo firme. Ya. Profe, yo veo 1000 ¿Con el formas de arnés morir. o no? El peligro es que se le caiga la casa encima y se caiga él también. Ya, chiquillos, aquí ustedes están viendo, al tiro te leo, Daniel, lo que escribiste porque es súper importante. Chiquillos, aquí ustedes están viendo un hombre que está trabajando obviamente en construcción. En este caso, él es un maestro carpintero de obra gruesa. Ellos están encargados, chiquillos, los maestros carpinteros de obra gruesa, de instalar todo el sistema de moldaje al momento de hormigonar un edificio. El moldaje, obviamente, el que sostiene todo el hormigón cuando está en su estado viscoso, antes de obviamente, ser en estado sólido. En este caso, chiquillos, él está trabajando el sistema de moldaje, lo está adecuando, lo está ahí instalando todo el sistema de moldaje, pero él está actuando de una manera incorrecta, lógicamente. Si ustedes logran observar, él tiene su pie derecho sobre el moldaje y tiene su pie izquierdo en la cruceta de un andamio. Yo no sé si ustedes han visto los andamios que están en la escuela, que tiene ambas partes, ambos extremos, tiene una bandeja que se pone encima y se pone una cruceta en medio, que son dos fierritos que están unidos entre sí, que permite que no se mueva ni para un lado ni para el otro el andamio. En este caso, estas crucetas, chiquillos, no son tan firmes como para poder pararte encima de ellas. Son fierros relativamente delgaditos. Y él no le importa nada del mundo, él va y se para encima de esa cruceta, no importando el riesgo. En este caso, podríamos deducir que esa persona está como a 1,80 m más o menos de altura, 1,70 m de altura, a no ser que haya más cuerpo de andamio abajo.
pero podría estar máximo 1,70 m, 1,80 m, si es que es el primer cuerpo. El tema, chiquillos, es aquí, ¿cuál vendría siendo el riesgo? De caerse. Bien, de caerse. ¿Qué otro riesgo, chiquillos, podemos encontrar? Porque no es el único. De romperse algo. Una pierna, un hueso. Fíjense, chiquillos, primeramente de dónde él estará firmado y qué es lo que sobresale del moldaje. Profe, también Dígame. puede ser, Sobresale un fierro, profesor. puede ser Tiene el riesgo, peligro de pegarse con sus riesgo cositas. de empalamiento. Sí, muy bien. Perfecto. Porque si él se cae, si pierde el equilibrio, si el andamio se corre, por ejemplo, el fierro que está al frente de él, que él no está mirando, que está en su pierna, que está apoyada en el moldaje, fácilmente le puede provocar una herida cortopunzante, que ya sea en la pierna, en su estómago, o inclusive hasta en la cabeza o en la cara, o en el cuello. Entonces, no solamente está el riesgo de caerse, sino también de cortarse. O riesgo, en este caso, un riesgo cortopunzante. ¿Qué otro riesgo tenemos, chiquillos? Acá. Tenemos 3 riesgos en particular. Tenemos el de caída, el cortopunzante, o el de quedar, como bien dice Ignacio, quedar empalado, y tenemos otro. Es muy sutil. Vean, vean, piensen. ¿Qué es lo que tiene en su mano? En su mano derecha. Un martillo. Un martillo. Ah, no, Chiquillos, es como un sopapo o algo así. es un martillo. Chiquillos, los martillos que usan los carpinteros de obra gruesa no son el común que quizás todos tenemos en la casa. Es un martillo bastante pesado. Es un martillo contundente. En este caso, él primeramente no lo tiene afirmado de ninguna forma. No lo tiene en su culeto, lo tiene en su mano. Y si él está sobre una altura más o menos considerable, ese martillo fácilmente lo puede perder, se le puede caer, o bien si él se cae de ahí, y se le cae el martillo, ese martillo le puede pegar prácticamente en cualquier lado de su cuerpo cuando se caiga. Entonces, también está el riesgo de ser golpeado en este caso por el martillo. Entonces hay otro riesgo. Tenemos riesgos, chiquillos, entonces. El riesgo de caída, por perder el equilibrio, por hacer esa acción insegura que él está haciendo ahí. El riesgo de corte, por cortarse con alguno de los fierros que está sobresaliendo. Y también tenemos el riesgo de ser golpeado por, en este caso, por el martillo. Inclusive que otra persona sea golpeada por al momento de que él pierde el equilibrio o al momento que él se le suelte. Entonces, tenemos esos 3 tipos de riesgos, chiquillos. ¿Cuál es el peligro aquí? Vimos lo que era el riesgo. ¿Cuál es el peligro? ¿El peligro a morirse, profesor, o a romperse una pierna? Ese es el resultado del riesgo. Recuerden que el peligro es la situación intrínseca, la situación que es potencialmente peligrosa. En este caso, chiquillos, para que ustedes lo entiendan bien, el peligro se encuentra en la situación donde él está apoyado. En las paredes. En las ¿Ya? tablas de ¿Y las en paredes. dónde más? Él está apoyado sobre el andamio, chiquillos. Y si ustedes se fijan bien en ese andamio encima tiene, primeramente, no cumple con las medidas de normativa, porque esos andamios, chiquillos, en la construcción ya ni se usan para casos muy específicos o alturas que no sean sobre 2 cuerpos de andamio. En este caso, como no sabemos a qué altura se encuentra, aún así, él no está usando el andamio como corresponde, porque las bandejas que supuestamente de metal que deberán ir arriba son, en este caso, de tablones, o sea, es de madera y eso ya no se utiliza. Aparte que puede perder el equilibrio con eso, Le falta el arnés también, ¿no? falta el arnés también, justamente en este caso, tenemos 2 peligros, chiquillos. Primeramente, el andamio por el cual él está encima, él está apoyado, porque esa es una situación potencialmente peligrosa, porque el hecho de que él esté usando un andamio que no está correctamente con las medidas de seguridad, ni que tampoco cumple con la normativa, en este caso, implica que él tome esa iniciativa, que esa acción insegura, porque no puede llegar al lugar donde él desea, con ese andamio.
Entonces, en este caso, el peligro vendría a ser el andamio, que está en pésimas condiciones. Ese vendría a ser el peligro, porque puede ocasionar un riesgo, en este caso, de caída y por consiguiente el accidente o la muerte. Entonces el peligro es la situación, el elemento, y también tenemos el peligro que viene a ser la persona, que puede ser potencialmente peligrosa por hacer este tipo de acciones tan inseguras o acciones que son temerarias. En este caso es un acto temerario el que él está haciendo. De no afirmarse, de no usar, como bien dice Jaciel, su arnés de seguridad como corresponde, él viene a ser un peligro para las demás personas también. Porque ese, en este caso, él se puede caer y como vimos, el riesgo de que se le caiga el martillo es prácticamente alto. Eso, chiquillos, esa es la situación que ustedes deben identificar. Voy a leer aquí el mensaje que dejó Daniel, para que podamos también compartir con todos. Dice: mi papá en 2008 tuvo un accidente en el 4º piso, él estaba con todos los implementos de seguridad, pero pasó por un lugar estrecho y pisó unas tablas sueltas, se pegó en la frente y perdió el equilibrio y se cayó. Quedó vivo, pero tuvieron que hacerle una operación en las piernas. Bastante grave, Daniel, bastante grave. Lamentable de verdad la situación, muy lamentable. Pero justamente, me imagino que tu papá sabía, por obvio, por obvia razón, lo que él estaba haciendo, pero fue simplemente un descuido de pisar en una parte que no estaba correctamente quizás sujeta o firme, y bastó simplemente para ese resultado tan lamentable. Pero chiquillos, como les digo, estas situaciones son fortuitas, sí, son fortuitas, a veces uno no se da cuenta, pero casi la gran mayoría, o si no es que no todos los accidentes, chiquillos, que suceden en el trabajo, se pueden evitar. Todos. Y gran parte de ellos son por falla humana. Así que los accidentes se pueden evitar, sí, se pueden evitar absolutamente todos, o si no la gran mayoría. Profesor, Dígame. ¿a eso se le podría llamar riesgo profesional o enfermedad profesional? Ese fue un accidente producido, en este caso, por el peligro, perdón que tome el ejemplo, Daniel, producido por el peligro, en este caso, de las tablas que estaban ahí dispuestas prácticamente para amortizarlas. Ese es el peligro, porque esas tablas obviamente no cumplían con ningún tipo de seguridad. Esa es la situación de peligro. Y el riesgo fue que lamentablemente él cayó. Él cayó de ahí, ese era el riesgo, y obviamente eso produjo el accidente. Entonces, chiquillos, todas las situaciones, los accidentes, vienen por una situación de peligro, es donde ahí se gesta el peligro. En este caso, el peligro estaba en la situación donde él pisó. Luego, se produjo el riesgo que nosotros podríamos haber evaluado con anticipación, el riesgo, y eso produjo, lamentablemente, el accidente que tuvo que, obviamente, pagar las consecuencias y ser operado, y como dice Daniel, tuvieron que ponerle algunos fierros para poder ir mejorando esa situación en sus piernas. Espero que se encuentre mejor tu padre, Daniel, sinceramente. Se salió. Chiquillos, No está. entonces, caso número 2, chiquillos. En este caso es un caso un poquito más sencillo. Esperemos que se actualice ahí la página. ¿Qué estamos viendo aquí, chiquillos? ¿A qué nos encontramos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Se logra ver? Ahí sí. Por lo menos a mí se me actualizó. ¿Qué están viendo aquí, chiquillos? ¿Qué está haciendo esa mujer? ¿Por qué tiene guantes de cocina? O sea, eso es para lavar las Curiosamente tiene losas o guantes Son guantes de ¿cómo se para llama? lavar la Ir al losa. baño. Sí, po. Sí, tiene guantes para lavar la losa. ¿Pero qué está haciendo esta dama ahí trabajando? Aplicando la cerámica. Amiga. Está instalando cerámicas o azulejos o porcelanato. Justamente, está instalando cerámica. Ahora, ¿qué accidente, chiquillos, podría ocurrir en estos casos? Que se corte. Imagino que alguno de ustedes, ya, que se corte bien. Profe, a ¿Qué mí me da, más? a mí me da el Que se caiga.
El miedito ¿cómo se dice? Donde está el como cemento, pero no es cemento. Sí, eso. Esa cuestión que se puede caer. O sea, Exactamente. no le va a pasar nada grave, pero el tiempo para sacarlo y la pérdida. Sí, Nos chiquillos, puede bien. golpear un Mira, objeto. lo que pasa es que aquí explícitamente en la imagen lo que ustedes están viendo es una situación normal. Obviamente la dama quizás está trabajando de manera particular, está con unos Yo guantes sé de cuál hay cocina, otro todo lo que riesgo. eso. Claro. El tema es que aquí uno tiene que analizar más que nada la situación, lo que ella está haciendo y lo que debe hacer para llegar a ese punto de estar instalando cerámica. Porque ella, aparte de instalar cerámica, tiene que hacer otras cosas más. Tiene que hacer el becrón, tiene que mezclarlo, si es que utiliza alguna máquina para poder mezclarlo, o a pala, por Profe, ejemplo, en ¿puedo una decir carretilla. algo? Diga. Ella, como está pegando cerámica y tiene que preparar el background, debería de estar usando mascarilla o esas mascarillas con filtro, ya que el polvo del background, cuando viene seco, eso a la larga de la vida le hace mal a los pulmones. Muy bien, Jaciel. Muy bien tu apreciación. Una enfermedad profesional Tóxico. puede provocar tu trabajo. Muy bien, Jaciel. Lo felicito por esa apreciación. ¿Qué demás, chiquillos? Esa persona también, por ejemplo, para poder instalar esas cerámicas, tiene que transportar las cajas. ¿Ustedes saben cuánto pesa una caja de cerámica? En Mucho. promedio, porque hay diferentes tamaños. Son bastante pesadas, chiquillos, las cajas cerámicas. O sea, Hay una de 30 kilos. no es porque hay una no, mira, ahora por normativa, 25 kilos más que eso no pueden pesar. Antes pesaban más de 30 kilos, ahora 25 kilos máximo. Pero hay unas que pesan 15, 20, 22, 17, pero andan por ahí. Pero pesan fácil sobre 12 kilos hacia arriba. El tema es que no es por obviamente ser sexista, pero es por un tema lógico. Las mujeres tienden a tener menos fuerza que los hombres por un tema de fisionomía. Eso es un tema lógico. Aún así, eso no quiere decir que las mujeres puedan levantar peso. Hay mujeres que son fortachones, que realmente pueden levantar inclusive mucho más peso que algunos hombres. Pero el tema es que por un tema fisionómico, la mujer de por sí tiene menos capacidad muscular que el hombre. El tema es que ella, si levanta peso constantemente, puede provocar un accidente, sí. Primeramente, le puede provocar algo a su espalda, si es que no utiliza bien la metodología de levantar peso, utilizando sus piernas como corresponde con su espalda recta, puede provocar una enfermedad profesional, en este caso su espalda, una contractura muscular probablemente. También si empieza a transportar esas cajas ella sola, por ejemplo, nos ayuda ya sea de una carretilla o de cualquier otra cosa que le pueda beneficiar para tener menor impacto, esa caja se le puede caer en sus pies. Y como ustedes ven, esta mujer no está utilizando ningún calzado de seguridad. No se logra apreciar bien porque está un poco pixeleada la imagen, pero está utilizando zapatillas. Entonces, si la Profesor, caja, chiquillo, de 15 kilos se le cae en la pierna, créanme que no es nada delicioso. Dígame, Juan. mi mamá levanta 100 kilos, haciendo hombro creo que levanta 80, pero siempre ha llegado a 100. Era una mujer bastante fuerte. Bastante fuerte. Sí, hay mujeres que levantan peso Mi mamá va al gimnasio, mucho más tiene que hasta tú. su propio gimnasio acá afuera. Mira, bien, perfecto. Bien, bien, Juan, me gusta tu apreciación. Lógicamente, hay mujeres que pueden levantar inclusive más peso, como dije, que algunos hombres, pero por tema fisionómico, la mujer de por sí, si es que no hace ningún ejercicio en comparación con un hombre que no hace ningún ejercicio, el hombre va a tener más fuerza. Claro, como le iba diciendo, chiquillos, esta mujer prácticamente se levanta constantemente ese peso, si es que está transportando cierta caja cerámica y se le resbala, por ejemplo, la cerámica normalmente viene en formato en cajas de cartón. Si ese cartón está en malas condiciones, esa caja o la cerámica se le pueden caer en sus piernas o en sus pies. Entonces, aquí podrían ser algunos riesgos que podríamos identificar, pero más que nada, chiquillos, es para que ustedes entiendan que se debe conocer también el trabajo que hace una persona como tal, para poder identificar también otros riesgos, no solamente el de una imagen, sino que también tenemos que tener imaginación para poder pensar qué a la persona le puede suceder en el caso que haga cierta actividad o cierto trabajo.
como bien decía Estíbaliz, está utilizando guantes de goma, si ella corta con ese tipo de guantes utilizando un esmeril y se pasa a llevar la mano, prácticamente ese guante no le serviría absolutamente de nada, se va a cortar el dedo, se puede cortar una falange o inclusive hasta el brazo o la muñeca. Entonces, también es una situación de riesgo que es importante identificar. El último caso, chiquillos, aquí vemos mucho más evidente. ¿Qué están haciendo estos tipos? No sé si lo logran identificar o se logra ver en el PPT. Ahí sí. ¿Qué están haciendo ellos, chicos? Mírenlo bien. Están cortando, pero no, ay, no sé. Ya, bien. cortando Bien, cemento. Estíbaliz. Exactamente, están cortando probablemente una solera. Están instalando soleras en algún lugar, en este caso no sé en qué país tampoco, pero en la vereda o en la calle, están instalando soleras. El tema es que primeramente están cortando en el aire. Ese es un grave error. Están cortando en el aire y se ven al tipo que está firmando esa solera, está firmando así como si nada. Con una herramienta, chiquillos, ese esmeril tiene tanta potencia como para poder cortar en este caso ese material de hormigón, esa solera de hormigón, que es tremendamente duro. El Que disco se tanto puede así que tiene que salir. utilizar una... Es que es terrible, chiquillo, lo que están haciendo. Sí, es verdad, es terrible. Es muy similar como a la imagen que habíamos de antes de la persona que mal utiliza una herramienta eléctrica. Es muy similar a la situación, para que vean que sí sucede. Imagínense, más encima el tipo es un encargado, porque si ustedes no lo saben, la gente que utiliza casco blanco, por lo menos acá en Chile, son supervisores, son jefes de cuadrilla. Y los que utilizan casco amarillo normalmente son maestros, o son jornales, o son ayudantes. Por ahí depende de la empresa y depende del trabajo que estén haciendo, pero por lógica y siempre, la persona que utiliza un casco blanco es la persona que está encargado, no solamente de llevar el trabajo en sí, sino también de velar por la seguridad, que en este caso no lo está haciendo, para nada. Es el encargado y Ahora, hace todo mal. exactamente, está haciendo absolutamente todo mal, quizás por rapidez, por querer apurarse, porque están atrasados, lo que sea, da lo mismo, pero lo está haciendo mal, está haciendo como no corresponde. Ahora, ¿qué riesgos podemos detectar en esta situación, chiquillos? Ahora es mucho más evidente. En que el disco se puede salir. Le puede cortar a alguien. Ya, el riesgo de corte. Muy bien, en este caso, chiquillos, estos discos, como son hechos de metal, estos discos no son como los discos para poder cortar metal, porque estos están hechos de ciertas partículas, que obviamente por eso pasan las chispas, porque al momento que empieza a cortar el metal, comienza a reducirse el disco y comienza obviamente a achicarse, porque empieza a desgastarse. Y en este caso, estos discos, como son de metal, de hecho se les dice metal diamantado, no tienen diamante, pero sí es el nombre que se les da, es un disco de diamante, no se pueden romper, es muy difícil que esto se rompa. Pero sí, por ejemplo, en caso de que esta persona, en la posición que se encuentra, corta mal, o de repente desvía el disco por algún movimiento extraño que haga, o de repente la persona que está sujetando esa solera se le baje un poco y el disco se enchueque, tengan por seguro, chiquillos, que ese brazo que está sujetando eso ya no va a estar sujetando absolutamente nada, porque se le va a ir hacia abajo. Dígame, bueno. Ahí tiene también no sé si era que se le puede caer el concreto en el pie porque lo está firmando con una sola mano. Exacto, y esas estructuras son súper pesadas, chiquillos, esas cositas. Esas soleras de hormigón son súper pesados y justamente como dice Juan en este caso, lo está firmando con una mano, pero también se está firmando con la pierna, porque él tiene la mano y atrás de la mano tiene la pierna y lo está firmando con su rodilla. En este caso, si llega a salir disparado ese medil, no solamente le va a cortar el brazo, sino también la pierna. Así que es un tema bastante crudo. Además, que ninguno ahí está utilizando, en este caso, mascarilla como denantes hacia la apreciación facial. Están simplemente absorbiendo todo ese polvo que están recibiendo del hormigón y eso a la larga obviamente le va a afectar tremendamente a sus pulmones. Van a contraer una enfermedad profesional si esto es algo que lo hacen constantemente.
Entonces, el riesgo ahí principal es de que se corten, un riesgo de golpe, que se les caiga esa solera, y también de contraer una enfermedad profesional. Fíjense que en este caso el trabajador que simplemente está mirando no está ni siquiera utilizando antiparras, que son los lentes de seguridad, no lo está utilizando. Eso también es importante, chiquillos, que también lo utilicen, porque también puede suceder que salta un pedazo de concreto y le llega a los ojos. Ahí también hay otro riesgo. Entonces, es importante, chiquillos, determinar esto. Estamos aplicando los conceptos. Y por último, chiquillos, por último, para que ya podamos terminar, aquí vemos, en este caso, dos mujeres que están trabajando y están trabajando también con otros maestros. Espero que se actualice. Ahí está. Esta es una situación un poco más cotidiana, no hay mucha situación así como que alguien está haciendo algo malo. Pero ¿qué podríamos encontrar aquí, chiquillos? Ahora quiero que ustedes detecten cuáles son los que pueden encontrarse. Los escucho. Enterrarse un fierro. ¿Ya? ¿Esto qué sería? Un riesgo, profesor. Riesgo. Y también se Exactamente. podrían caer hacia atrás. Bien, riesgo de caída de mí. Peligro. Un peligro. Un riesgo, sigue siendo un riesgo. Recuerden que el riesgo es el resultado del peligro. Caerse. Ahora, ¿cuál vendría a ser el peligro, chiquillos? Observen bien. ¿Cuál vendría a ser el peligro? Es bastante evidente, chiquillos. Simplemente tienen que observar en los pies, nada más. Que no son zapatos de seguridad. No me refería a eso, pero Pero no creo lo que sí son sé. zapatos. Esas cosas parecen pantuflas. No lo sé. Cuando hablaba de Estíbaliz en los pies, sí, parecen pantuflas en todo caso, sí, tienes razón. Pero cuando hablaba en los pies, me refería a lo que ¿Que se ella pueden está clavar los expresando. fierros? Ya. ¿Cuál vendría a ser el peligro entonces? Eso. Eso. Chiquillos, el peligro viene a ser obviamente la situación, en este caso, el objeto. Hay múltiples fierros que están apuntando hacia arriba. Ese vendría a ser el peligro, chiquillos. Porque esos fierros son potencialmente peligrosos, que pueden provocar un riesgo de corte, un riesgo de que te entierres, una herida cortopunzante, o también que simplemente te caigas y te golpees con alguno de ellos. Entonces, el peligro, chiquillos, viene a ser justamente el metal, Que el se fierro que tropiece y está se lo sobre tire en la ese cara. Ya, ese es un Con el cuerpo. riesgo. El peligro es el objeto, es la situación. El peligro viene a ser en este caso los fierros, que están en una posición que obviamente es potencialmente peligrosa. Ese es el peligro, chiquillos. Entonces, para poder cerrar la clase, chiquillos, para que no duremos más porque nos estamos pasando con el tiempo, eso es a grandes rasgos, jóvenes, el tema de poder aplicar en ciertas medidas, en ciertos lugares de trabajo, lo que son los peligros, lo que son los riesgos de lo que puede provocar todo esto. En este caso un accidente o, ni que Dios quiera, una muerte. Estas son situaciones que son evidentes, pero en sus casos ustedes también pueden identificar los peligros y los riesgos. Ustedes pueden hacerlo. Entonces, esto es lo que les va a quedar como tarea, jóvenes, para la próxima semana, y es importante que la hagan. Ustedes deben determinar un peligro y un riesgo que hay en sus casas. Solamente eso. Ustedes deben hacer y deben traerlo hasta la próxima semana, la próxima clase, un peligro y un riesgo. Nada más, que hay en sus casas. Lo que sea. Puede ser quizás el peligro de un tablón salió, no sé, pues en el piso, o no sé, un escalón que está en malas condiciones, eso es un peligro, y el riesgo que puede provocar estas situaciones. Eso nada más que, chiquillos. Obviamente, idealmente que no inventen. La idea es que lo pueden ubicar ustedes, que lo puedan encontrar en sus casas, ya sea en el patio, ya sea dentro de sus hogares, o ya sea, no sé, pues como veíamos el ejemplo de la caja de derivación que está energizada con los cables pelados, quizás puede darse también. Entonces, investiguen en sus propias casas y busquen un peligro
y un riesgo. Y deben traerlo la próxima semana también para yo saber si realmente entendieron cuáles eran los conceptos. Así que, chiquillos, para poder terminar lo que vimos el día de hoy, fue una retroalimentación de los conceptos que aprendimos la semana pasada, hoy día igual los repasamos, y aplicamos los conceptos a diferentes situaciones. Hay muchas más situaciones, chiquillos, que podríamos analizar, pero por tema de tiempo no lo hacemos. Y la próxima semana, chiquillos, vamos a conocer diferentes señaléticas de seguridad, su sistema de lenguaje, porque tiene una manera de expresar la señalética de seguridad que debemos entenderla, y cómo usarlas y también cómo interpretarlas correctamente. Chiquillos, ¿tienen alguna duda? Estoy leyendo su mensaje. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas, No, todo para bien. poder terminar? Ya. No, ninguna. En todo caso, voy a darme cuenta al tiro con los ejemplos que ustedes me van a dar la próxima semana para saber si sabieron o no. Así que, eso pues, chiquillos. Eso sería nuestra clase. Espero que les haya quedado claro. Y si no es así, vamos a ir aplicando esto constantemente durante el año para que espero que a final de año puedan estar latentes ahí, ser unos prevencionistas de riesgo y todo eso. No, tampoco es la idea, porque la prevención de riesgo, chiquillos, es más que esto lo que les voy a entregar en este módulo. Pero es simplemente, como les dije al principio, es poder crear conciencia. Nada más que eso, y que se enfrenten de la mejor manera posible a la realidad laboral. Así que yo no tengo nada más que decir, chiquillos. Ahora, si quieren hablar de otra cosa, hablen de otra cosa, si no, nos desconectamos. Así que si quieren pueden despedirse. Y chiquillos, un abrazo fuerte entonces, que descansen, que tengan un excelente fin de semana, cuídense muchísimo, por favor, y mantengan ahí todas las medidas de seguridad necesarias para que no tengamos más contagiados, que es lo que menos queremos. Sí, un abrazo, chiquillos, cuídense, que descansen. Chao, profe. Chao, profe. Un abrazo.